Cuando se menciona Perú, muchas personas alrededor del mundo evocan imágenes específicas: las ruinas de Machu Picchu emergiendo entre las nubes, las coloridas vestimentas de las comunidades andinas, los mercados repletos de textiles tradicionales, o tal vez el sabor del ceviche fresco en algún restaurante costero. Esta visión, alimentada por décadas de marketing turístico y representaciones mediáticas, ha construido un relato bastante limitado sobre cómo es realmente la vida en este país sudamericano. El mito sugiere que Perú es un lugar donde el tiempo se ha detenido, donde las tradiciones ancestrales dominan cada aspecto de la existencia cotidiana, y donde la mayoría de las personas vive en condiciones marcadas por la pobreza extrema, o, en contraste, en una idílica conexión con la naturaleza y el pasado precolombino. Esta narrativa simplificada ignora la complejidad de una nación de más de 33 millones de habitantes, con realidades urbanas y rurales profundamente diversas. Sin embargo, la vida cotidiana en Perú transcurre en dimensiones que rara vez alcanzan la mirada internacional. Más allá de los destinos turísticos emblemáticos, millones de peruanos navegan realidades urbanas modernas, enfrentan desafíos económicos contemporáneos y construyen sus vidas en contextos que combinan herencias culturales con aspiraciones globalizadas. La pregunta que surge entonces es inevitable. ¿Corresponde la imagen popular de Perú con la manera en que sus habitantes realmente viven, trabajan, se relacionan y construyen su futuro? ¿Es esto un mito o una realidad? Antes de continuar explorando estas capas de la vida peruana, te invito a que te suscribas al canal para seguir descubriendo las realidades que existen más allá de los estereotipos. Deja tu like si este tema te parece interesante, y quédate hasta el final para descubrir aspectos de Perú que probablemente nunca habías considerado. Para comprender cómo vive realmente la población peruana, es necesario abandonar la idea de un país uniforme. Perú es profundamente diverso no solo en su geografía, que abarca costa desértica, montañas andinas y selva amazónica, sino también en sus dinámicas urbanas y rurales. Lima, la capital, concentra casi un tercio de la población nacional. Es una metrópoli extensa, caótica en muchos sentidos, donde el tráfico vehicular puede paralizar avenidas durante horas y donde los distritos reflejan marcadas diferencias socioeconómicas. En barrios como San Isidro o Miraflores se encuentran torres residenciales modernas, centros comerciales de estilo internacional y restaurantes de alta cocina que rivalizan con cualquier capital europea o norteamericana. En contraste, en los distritos periféricos como Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho o Villa María del Triunfo, millones de personas habitan viviendas autoconstruidas en cerros áridos, donde el acceso a servicios básicos como agua potable o transporte público eficiente sigue siendo irregular. La vivienda en Perú refleja esta fragmentación. En las zonas urbanas consolidadas de clase media, las familias viven en departamentos o casas de material noble, con todos los servicios modernos. Sin embargo, la mayoría de los hogares peruanos no corresponde a este modelo. En los asentamientos humanos, conocidos coloquialmente como pueblos jóvenes, las familias construyen progresivamente sus casas, muchas veces comenzando con estructuras de esteras o madera y avanzando hacia el ladrillo y el cemento conforme los recursos lo permiten. Este proceso puede tomar décadas. No es raro encontrar viviendas de varios pisos donde el primero está completamente terminado, mientras que el segundo o tercero permanecen como estructuras de concreto expuesto, esperando el momento económico adecuado para continuar. Las rutinas diarias de los peruanos están marcadas por la informalidad laboral y las largas distancias. Una gran parte de la población trabaja en el sector informal. Comerciantes, ambulantes, taxistas sin registro oficial, trabajadores de construcción contratados por día o personas que atienden pequeños negocios familiares. Esto significa que millones de peruanos no tienen horarios fijos, vacaciones pagadas ni seguridad social. La jornada comienza temprano,
En Lima es común ver a las personas desplazándose desde las 5 de la mañana hacia sus lugares de trabajo, muchas veces en combis o microbuses atestados, donde el hacinamiento es la norma. Un trayecto que, en condiciones ideales, tomaría 30 minutos, puede extenderse a 2 horas debido al colapso vial permanente. La familia sigue siendo el núcleo organizador de la vida social peruana. Es común que varias generaciones habiten bajo el mismo techo, no solo por vínculos afectivos, sino también por necesidad económica. Los abuelos cuidan a los nietos mientras los padres trabajan, y los hijos adultos permanecen en casa hasta bien entrada la treintena, a menudo incluso después de casarse. Esta estructura familiar extendida funciona como red de apoyo y supervivencia, especialmente en contextos donde el Estado no provee sistemas robustos de cuidado infantil o seguridad social para los adultos mayores. La alimentación cotidiana tampoco corresponde al mito del ceviche y la comida gourmet. Si bien la gastronomía peruana ha alcanzado reconocimiento mundial, la dieta diaria de la mayoría de las familias es mucho más simple y repetitiva. El arroz es la base absoluta. Se consume prácticamente en todas las comidas principales, acompañado de pollo, huevo, menestras o verduras básicas como zanahoria y papa. Los mercados populares son el principal lugar de abastecimiento, donde las familias compran productos frescos a precios accesibles. Los supermercados modernos existen, pero son frecuentados principalmente por sectores de mayor poder adquisitivo. Para muchas familias, cocinar en casa es la única opción viable económicamente. Comer fuera, incluso en restaurantes económicos, representa un gasto considerable. En las zonas rurales andinas y amazónicas, las dinámicas son radicalmente diferentes. Aquí, la vida está marcada por el trabajo agrícola de subsistencia, donde las familias cultivan papa, maíz, quinoa o yuca según la región. El acceso a servicios es limitado. Muchas comunidades carecen de agua potable, electricidad constante o Internet. Sin embargo, estas comunidades mantienen formas de organización social ancestrales, como el AINI, sistema de trabajo recíproco, y celebraciones comunales que estructuran el calendario anual. Contrario al estereotipo romántico, estas poblaciones no están congeladas en el tiempo. Utilizan teléfonos móviles cuando hay señal, envían a sus hijos a estudiar a las ciudades cuando es posible, y negocian constantemente entre mantener tradiciones culturales y adaptarse a demandas económicas contemporáneas. La educación es vista como la principal vía de movilidad social, aunque el sistema presenta deficiencias estructurales graves. Las escuelas públicas, especialmente en zonas periféricas y rurales, carecen de infraestructura adecuada, materiales pedagógicos y docentes suficientemente capacitados. Muchas familias hacen sacrificios enormes para enviar a sus hijos a colegios privados, incluso de bajo costo, con la esperanza de brindarles mejores oportunidades. La educación superior es altamente valorada, pero también altamente estratificada. Universidades públicas como San Marcos o la Universidad Nacional de Ingeniería ofrecen educación gratuita pero con cupos limitadísimos, mientras que universidades privadas de prestigio como la Católica o la del Pacífico son inaccesibles para la mayoría por sus costos elevados. La convivencia social en Perú está marcada por códigos implícitos que mezclan herencias culturales diversas con adaptaciones urbanas contemporáneas. Una característica notable es la importancia del trato personal y la cordialidad superficial. Los peruanos suelen ser amables en interacciones cotidianas, saludan con efusividad incluso en contextos formales y mantienen conversaciones prolongadas con conocidos casuales. Sin embargo, esta cordialidad no siempre se traduce en confianza profunda. Las relaciones de amistad genuina toman tiempo en construirse y están fuertemente vinculadas a redes familiares o de vecindario. El concepto de viveza criolla es fundamental para entender ciertos comportamientos sociales. Este término, difícil de traducir directamente, se refiere a la capacidad de encontrar atajos,
resolver problemas mediante contactos personales, o incluso transgredir normas menores para obtener ventajas. No se trata necesariamente de corrupción abierta, sino de una adaptación pragmática a sistemas institucionales que muchas veces no funcionan eficientemente. Conseguir un trámite más rápido porque conoces a alguien, negociar precios que teóricamente son fijos, o evitar multas mediante conversación persuasiva son prácticas comunes. Esto refleja una cultura donde las relaciones personales, muchas veces, pesan más que los procedimientos formales. En el espacio público, las normas de convivencia son frecuentemente ambiguas. El respeto a las colas no siempre es estricto. En mercados, bancos o paraderos de transporte público, es común ver personas que intentan adelantarse o que simplemente ignoran el orden establecido. El tránsito vehicular es caótico, no solo por la infraestructura deficiente, sino también por una cultura donde las reglas se interpretan como sugerencias flexibles. Cruzar en rojo, invadir carriles o estacionarse en lugares prohibidos son infracciones cotidianas que rara vez tienen consecuencias reales. Las celebraciones comunitarias siguen siendo espacios importantes de cohesión social. En barrios populares, las fiestas patronales, aniversarios de fundación de comunidades o celebraciones religiosas convocan participación masiva. Estas actividades involucran procesiones, bandas musicales, comida compartida y, frecuentemente, consumo considerable de alcohol. Son momentos donde las diferencias socioeconómicas se diluyen temporalmente y donde se refuerzan identidades colectivas. Sin embargo, también pueden generar tensiones. El ruido excesivo, la ocupación de espacios públicos y el desorden que generan son fuentes frecuentes de conflicto entre vecinos. La discriminación y la estratificación social son realidades incómodas pero innegables. Perú es un país profundamente mestizo, pero persisten prejuicios vinculados al origen étnico, el lugar de procedencia y el estatus socioeconómico. Las personas con rasgos indígenas, especialmente si provienen de zonas rurales andinas o amazónicas, enfrentan discriminación sutil y explícita en ámbitos laborales, educativos y sociales. El acento, la vestimenta y el apellido funcionan como marcadores de clase que determinan el trato que se recibe. Esta jerarquización social opera de manera naturalizada, reproducida incluso por personas que pertenecen a sectores discriminados. Si este recorrido por la vida real en Perú te está resultando revelador, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Comparte este video con quienes crees que podrían beneficiarse de una mirada más profunda sobre este país. La economía peruana presenta contrastes extremos que se reflejan directamente en la vida de las personas. Oficialmente, Perú ha experimentado décadas de crecimiento económico sostenido, posicionándose como una de las economías de mayor dinamismo en América Latina. Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido en mejoras equitativas para la población. La brecha entre ricos y pobres es una de las más pronunciadas del continente, y la clase media, aunque ha crecido, sigue siendo frágil y vulnerable a crisis económicas. El salario mínimo en Perú es significativamente bajo en comparación con el costo real de vida urbana. Actualmente el sueldo mínimo ronda los 1.000 soles mensuales, equivalentes a aproximadamente $250. Con este ingreso es prácticamente imposible cubrir necesidades básicas para una familia en Lima. El alquiler de una vivienda modesta puede consumir la mitad de ese monto, sin considerar alimentación, transporte, servicios básicos o educación. Esto explica por qué la informalidad laboral es tan extendida. Muchas personas combinan múltiples trabajos informales para alcanzar ingresos mínimamente viables. El comercio ambulante es una de las expresiones más visibles de esta realidad económica. En prácticamente todas las ciudades peruanas, las calles están ocupadas por vendedores que ofrecen desde frutas y verduras hasta ropa, accesorios tecnológicos o comida preparada.
Estos comerciantes operan sin permisos formales en espacios públicos, enfrentando el riesgo constante de enfrentamientos con autoridades municipales que periódicamente intentan desalojarlos. Para quienes trabajan en esta modalidad, cada día representa incertidumbre. No hay ingresos garantizados, no hay protección laboral, y la enfermedad o un accidente pueden significar la ruina económica inmediata. El acceso a crédito formal es limitado para la mayoría de la población, lo que ha generado un sistema paralelo de préstamos informales. Las juntas, sistemas de ahorro colectivo donde un grupo de personas aporta dinero mensualmente y cada mes uno de los miembros recibe el total acumulado, son una práctica común. También existen prestamistas informales que cobran intereses abusivos, pero que representan la única opción para quienes necesitan dinero urgente y no califican para préstamos bancarios. Esta falta de acceso a servicios financieros formales perpetúa ciclos de vulnerabilidad económica. El emprendimiento es frecuentemente idealizado, pero en Perú responde más a necesidad que a oportunidad. Abrir una bodega, un puesto de comida o un taller de reparaciones no suele ser resultado de una visión empresarial, sino una estrategia de supervivencia ante la falta de empleo formal. Estos negocios operan con márgenes mínimos de ganancia, enfrentan competencia feroz y carecen de capital para crecer o formalizarse. La mayoría no sobrevive más allá de los primeros años. La salud es otro ámbito donde las limitaciones económicas impactan directamente en la calidad de vida. El sistema público de salud, salud para trabajadores formales y el SIS para población vulnerable, presenta deficiencias graves, largas esperas para citas, falta de medicamentos, infraestructura deteriorada. Quienes pueden costearlo optan por clínicas privadas, pero una consulta especializada o una cirugía pueden representar gastos catastróficos para familias de ingresos medios y bajos. Es común que las familias se endeuden o vendan activos para cubrir tratamientos médicos necesarios. Para quienes llegan a Perú desde otros países, hay aspectos de la vida cotidiana que resultan particularmente llamativos. Uno de los primeros choques es la informalidad generalizada en todos los ámbitos. Desde transacciones comerciales sin recibos hasta construcciones sin permisos, pasando por servicios profesionales que operan al margen de regulaciones formales, esta flexibilidad puede ser desconcertante para personas acostumbradas a sistemas más estructurados. El contraste entre modernidad y precariedad es constante y visible. En Lima, es posible encontrar edificios corporativos de diseño vanguardista junto a viviendas precarias de material rústico. Esta coexistencia no es temporal ni transitoria, es estructural. Refleja un desarrollo urbano desigual donde la planificación estatal ha sido históricamente débil y donde el crecimiento ha ocurrido de manera fragmentada y desarticulada. El ruido es otro elemento que sorprende. Las ciudades peruanas son extremadamente ruidosas. Claxones vehiculares constantes, vendedores ambulantes que anuncian sus productos a gritos o mediante altoparlantes, música a alto volumen en comercios y viviendas. Este nivel sonoro, que puede resultar abrumador para visitantes, es normalizado por los habitantes locales, quienes han desarrollado una capacidad de filtrar el ruido ambiental. La relación con el tiempo también presenta diferencias culturales. La puntualidad no es un valor universalmente observado. Llegar 15 o 30 minutos tarde a una reunión social es considerado aceptable, e incluso en contextos laborales o profesionales, la flexibilidad horaria es mayor que en otras culturas. Esta actitud hacia el tiempo refleja adaptaciones a contextos donde factores como el tráfico impredecible o la informalidad laboral hacen difícil mantener horarios estrictos. Finalmente, la resiliencia y creatividad de las personas es algo que impacta profundamente. A pesar de las dificultades estructurales, los peruanos encuentran maneras de resolver problemas, generar ingresos y construir comunidad. Esta capacidad de adaptación, aunque admirable, también revela la ausencia de redes institucionales de protección
que deberían aliviar la carga sobre los individuos y las familias. Volviendo a la pregunta inicial, ¿es un mito o una realidad la imagen popular de Perú? La respuesta es compleja. El Perú de las postales turísticas existe, pero representa una fracción mínima de la experiencia cotidiana de millones de personas. Las ruinas ancestrales, los paisajes espectaculares y la gastronomía reconocida son reales, pero no definen la vida diaria de la mayoría de los peruanos. La realidad es que Perú es un país en tensión permanente entre múltiples identidades, urbano y rural, moderno y tradicional, formal e informal, próspero y vulnerable. Es un lugar donde las personas construyen sus vidas navegando estas contradicciones, adaptándose a sistemas que no siempre funcionan y resistiendo condiciones estructurales que limitan sus oportunidades. El mito sugiere simplicidad y exotismo. La realidad ofrece complejidad y humanidad. Comprender realmente cómo viven las personas en Perú requiere abandonar las narrativas cómodas y enfrentar una sociedad que, como muchas otras en América Latina, sigue procesando herencias coloniales, desigualdades profundas y transformaciones aceleradas. No es una historia romántica, pero es profundamente humana. Si este documental te ha permitido ver Perú desde una perspectiva diferente, suscríbete al canal para seguir explorando realidades que los medios tradicionales rara vez muestran. Deja tu like, comparte tu opinión en los comentarios, especialmente si eres peruano y quieres añadir tu propia experiencia, y continúa descubriendo otros videos donde desmitificamos las narrativas simplificadas sobre diferentes países del mundo.